El 11 de septiembre de 2001 y la séptima trompeta. La fecha del 11 de septiembre de 2001 ha marcado la historia contemporánea. Todos fuimos sorprendidos y boquiabiertos mirando las imágenes de los aviones chocando contra las Torres Gemelas de Nueva York. Para el estudiante de la Biblia, ¿tiene una significación particular este acontecimiento? Pensamos que desde un punto de vista histórico, el periodo de la séptima trompeta comenzó en 1844 con la entrada de Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial, pero en armonía con la interpretación histórica de las trompetas, como siendo juicios divinos contra los poderes que, de una manera o de otra, han luchado o se han opuesto al pueblo de Dios a lo largo de la historia, os proponemos el estudio siguiente. Todos conocemos la versión oficial de los hechos del septiembre del 2001. Hay otra versión que ha sido difundida y que está en favor de un montaje americano, una conspiración para poder justificar ulteriormente una intervención militar en Irak en la lucha contra el terrorismo y las armas de destrucción masiva. Ciertos hechos son significativos. El avión que se abatió contra el Pentágono se volatilizó según la versión oficial. No se encontró ningún rastro del avión. El agujero provocado en el Pentágono y los destrozos causados al edificio por el impacto son menores comparados con la talla de un Boeing. Las Torres Gemelas cayeron de manera extraña. Se escucharon explosiones después que los aviones chocaran contra las torres. Estas explosiones destruyeron sin duda los edificios. El avión secuestrado que se abatió en Pensilvania no se encontró ninguna pista de él. Sea como sea, no vamos a especular al respecto. Como estudiantes de la Biblia debemos intentar comprender a qué corresponde este acontecimiento en el panorama profético. Os proponemos pues estudiar el simbolismo de las trompetas en la Biblia. Tomemos un pasaje bíblico donde la utilización de trompetas evoca el sujeto que queremos estudiar. Se trata de la toma de Jericó por los israelitas después de los 40 años de marcha por el desierto dirigidos por Josué. Esta imagen nos servirá para comprender las trompetas del libro del Apocalipsis. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero, o trompetas, delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Las trompetas se utilizaban durante la batalla. En el caso de la toma de Jericó, había 7 trompetas que marchaban al frente del pueblo mientras éste rodeaba la ciudad, y esto durante 7 días. Las trompetas anunciaban un castigo inminente contra los enemigos del pueblo de Dios. Podemos ver este mismo simbolismo utilizado en otros pasajes, como por ejemplo en la historia de Gedeón. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento.
Para poder entrar en la tierra prometida, los israelitas debían conquistar en primer lugar esta ciudad que se hallaba justo a la frontera. Era el último obstáculo antes de la conquista de Canaán. En el libro del Apocalipsis, justo antes de la entrada del pueblo de Dios en la Canaán celestial, se tendrá que conquistar Babilonia, y veremos que harán falta 7 trompetas, juicios o castigos para que ésta sucumbe. Josué recibió directivas muy precisas para poder tomar Jericó. Estas directivas encuentran su cumplimiento histórico en las 7 trompetas del Apocalipsis que harán caer la Jericó moderna, Babilonia. Las trompetas fueron instrumentos que prepararon el castigo, la caída de Jericó. Las trompetas del Apocalipsis muestran cómo Dios castiga a los poderes políticos y religiosos que lucharon contra su pueblo. Las 4 primeras trompetas revelan los castigos administrados al Imperio Romano. La 5ª y la 6ª trompeta revelan los castigos dirigidos contra el anticristo de la Edad Media, es decir, el papado. La 7ª trompeta, como veremos, nos revela acontecimientos futuros, lo que Dios hará contra los poderes que van a formar o a colaborar en la creación de la imagen de la bestia. Las imágenes utilizadas en las trompetas eran utilizadas simbólicamente y a veces literalmente, para describir juicios que caerían sobre los pueblos. Veamos un ejemplo en Isaías 30. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino y tempestad y piedra de granizo. Aquí vemos que es simbólico. En Josué 10. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Aquí fue algo literal. Las 4 primeras trompetas precipitaron el Imperio Romano de Occidente a la ruina. Las imágenes utilizadas nos permiten reconocer acontecimientos históricos concretos que ocurrieron y que a menudo fueron descritos por los historiadores utilizando expresiones similares a aquellas empleadas en la Biblia. Veamos la primera trompeta. Apocalipsis 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Históricamente hablando, fueron las invasiones de los visigodos con su dirigente Alarico en el año 396 después de Jesucristo. Los visigodos, viniendo de los países fríos del norte, son representados por el granizo. Una parte de la ciudad de Roma fue incendiada. La tercera parte de los árboles se quemó. El Imperio Romano estaba dividido en 3 capitales: Roma, Ravenna y Constantinopla. Una tercera parte solamente, Roma, cayó en las manos de Alarico. La hierba verde representa a la gente. Cuando Alarico esperaba la rendición de Roma, se reunieron mucha gente al interior de la ciudad para darle miedo. Alarico respondió: cuanto más espesa es la hierba, más fácil es de cortar. Esta expresión nos recuerda lo que la Biblia decía, comparando la hierba a los hombres. Veamos la segunda trompeta, Apocalipsis 8, versículo 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Esto representa la obra de los vándalos y de su rey Genserico,
que se llamaba el terrible rey del mar, el terror de las islas y de los navegantes, en el año 455. Fueron verdaderos piratas que sembraban el terror por doquiera. La capital de Roma fue saqueada y pillada varias veces durante esta época. Las imágenes utilizadas en la profecía son muy apropiadas. El fuego precipitado en el mar nos hace entrever los conflictos navales que tuvieron lugar en alta mar. He aquí una descripción del historiador Gibbon sobre las invasiones de los vándalos. Como una gran montaña en fuego, llegaron de las tierras calientes de África. La tercera trompeta, versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Después de los vándalos fueron los hunos, quienes invadieron el Imperio Romano en el 451, debilitándolo grandemente. El rey de los hunos, Atila, se llamaba a sí mismo el azote de Dios. Venían del oriente como las estrellas, y por donde pasaba dejaba amargura, desolación y muerte. He aquí una declaración de Atila mismo que nos hace pensar en las declaraciones proféticas del Apocalipsis. Las estrellas caen, la tierra tiembla, yo soy el martillo del mundo, y allí donde mi caballo pone sus pies no crece más la hierba. Veamos la cuarta trompeta. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Fue el rey Odoacro, rey de los Herulos, quien hizo abdicar al último emperador romano, Romulus Augustulus, en el año 476. El emperador estaba considerado como el dios Sol, y sus instrumentos de gobierno, el Senado y la Asamblea, podrían ser comparados a la luna y a las estrellas. Un tercio de la claridad fue afectado. Nos hace pensar a Roma, el tercio de las capitales del imperio. Ravenna y Constantinopla no fueron afectadas. La quinta trompeta, versículos 1 al 11 del capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. En el capítulo 9 del Apocalipsis, los primeros 11 versículos, describe las invasiones musulmanas que pusieron un freno al deseo de conquista del papado. Dios se sirvió de los musulmanes para castigar a aquellos que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Una expresión interesante, ya que el sello de Dios hace referencia al sábado, y los católicos ya habían efectuado el cambio del día de reposo en esta época. Las imágenes utilizadas en la quinta trompeta son muy representativas de la obra de los musulmanes sarracenos. Un periodo de 5 meses les fue otorgado. Tenían como misión no de matarlos, sino de torturarlos durante 5 meses. 5 meses a 30 días por mes, 150. 150 días igual a 150 años proféticos. Desde el año 612, primera predicación de Mahoma, hasta el 762, fundación de Bagdad. Después de esta época, los musulmanes no tuvieron más una política expansionista, sino que se contentaron de guardar sus límites territoriales. Las invasiones musulmanas impidieron al papado de fomentar la unidad política del antiguo imperio romano. La sexta trompeta. La sexta trompeta es similar a la precedente, pero esta vez no se trata de los musulmanes sarracenos, sino de los otomanos. Versículos 13 y 14. El sexto ángel tocó la trompeta
y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: «Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Un periodo fue otorgado a este poder político. En el versículo 15 se nos dice: «Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres». Este periodo comenzó en 1449 con el asedio de Constantinopla por parte de los otomanos y terminó en 1840 con el comienzo de un largo proceso que culminó con la desintegración de este imperio, exactamente como la profecía bíblica lo había anunciado 19 siglos de antemano. El periodo es de 1 hora igual a 15 días, un día igual a un año, un mes 30 días, 30 años, un año 360 años. Si adicionamos todo ello, obtenemos 391 años y 15 días. El 27 de julio de 1449 comenzó el sitio de Constantinopla y exactamente 391 años después y 15 días, el 11 de agosto de 1840, el enviado otomano llegaba a Egipto para someter su imperio entre las manos de los poderes europeos. Esta profecía fue interpretada hacia los años 1838 por Josias Litch, un joven pastor americano. Él publicó este estudio en 1838, 2 años antes de su cumplimiento, anunciando la fecha del 11 de agosto de 1840 como el final del poder otomano. Los incrédulos fueron alertados y esperaron con impaciencia el desarrollo de los acontecimientos para ver cuál sería el resultado. Muchas de las personas dijeron que si esta predicción se cumplía, ello probaría la veracidad de la interpretación profética que dice que un día profético es igual a un año literal. Cuando llegó la fecha, el embajador otomano viajó hasta Egipto para presentar al pasha de Egipto el ultimátum que pondría fin al conflicto mutuo. Los poderes europeos tomaron las cosas en mano. El sultán otomano había abdicado bajo la presión de los poderes extranjeros. Era exactamente el 11 de agosto de 1840. Esta predicción extraordinaria dio un impulso muy grande al movimiento de despertar religioso de esta época. La confianza en la palabra de Dios se vio confirmada. Una segunda interpretación interesante y digna de ser mencionada. Esta no tiene en cuenta de la hora, así pues el periodo es de únicamente 391 años. Esta comienza en 1453 con la caída de Constantinopla y termina en 1844 con la ley de tolerancia que ponía fin al periodo donde este poder iba a matar la tercera parte de los hombres. Dios utilizó a los otomanos para castigar duramente a los que no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Las consecuencias de las invasiones otomanas fueron igualmente desastrosas para el papado. Estas impidieron la reunificación del Imperio Romano y favorecieron indirectamente la reforma del siglo XVI. Efectivamente, en pleno movimiento de reforma, Solimán el Magnífico, rey de los otomanos, comenzó a invadir el sur de Austria. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, tuvo que poner de lado las disputas teológicas para empeñarse en la guerra. Lutero fue así libre de poder continuar a poner las bases que servirían más tarde al triunfo de la Reforma. Así pues, la quinta y la sexta trompetas tuvieron como resultado un debilitamiento del poder papal, quien, dejado solo sin oponente, habría sin duda aplastado el movimiento naciente de la Reforma.